Buenos días. Gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa convocada por Arraja Saja, en la que queríamos analizar la situación del sector vitivinícola y los problemas que ha causado la pandemia al sector. Como para ello me acompaña el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, al cual le quería agradecer pues, su esfuerzo para estar hoy aquí. Como saben, uno de los principales objetivos de Asaja de cara a la renovación de interprofesional del vino de Rioja y del propio Consejo Regulador es proteger y mejorar la rentabilidad de los viticultores de Rioja. Sin embargo, el impacto de la crisis del COVID-19 en el sector vitivinícola no está afectando de la misma manera a todos por igual. Y las cifras están demostrando que en situaciones de crisis el viticultor sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de valor. Pese a que el sector esperaba un batacazo comercial, Rioja ha conseguido cerrar 2020 con una caída de ventas de un 8,4%, gracias al comportamiento de la exportación. Pero, sin embargo, la caída que han sufrido los precios de la uva en esta pasada campaña podrían acercarse hasta un 30%. Una caída inadmisible, que Asaja ha denunciado públicamente y que no debería darse en una denominación de origen como la nuestra, donde la producción está regulada precisamente para que no se produzca una saturación de mercado y, por tanto, no se influya en los precios de la uva. Con el objetivo de aliviar la crisis en el sector, en Asaja venimos reclamando desde hace meses fondos extraordinarios europeos y nacionales que estén dirigidos a los viticultores de las zonas de vino de calidad. Sin embargo, estamos en el mes de abril y todavía seguimos sin saber si Bruselas autorizará o no fondos extraordinarios para ayudar al sector vitivinícola. Es más, lo único que sabemos es que se prolongarán las ayudas del año pasado, con menor presupuesto, algo que incluso el propio ministro de Agricultura ha calificado de inadmisible. Cuando además, el año pasado, es necesario recordar que solo un 6,4% del total de estas ayudas fueron a parar a Rioja. Para Asaja, en estos momentos, es imprescindible recuperar el precio de la uva y que las bodegas cumplan la ley de la mejora de la cadena alimentaria. Entre las medidas propuestas, Asaja defenderá que no haya plantaciones mientras no se recupere el precio de la uva. Propondrá un contrato a medio o largo plazo que sirva para proteger al viticultor en época de crisis. Pedirá a las bodegas que diferencien con el precio la calidad de las uvas. Exigirá una reducción de la burocracia y que los controles no lastren ni perjudiquen más las labores de los viticultores. Y, por último, pedirá mayores garantías para el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Dicho esto, no me extiendo más y cedo la palabra al presidente nacional, Pedro Barato, para que se explique todos los temas con los que Asaja está trabajando para mejorar la situación del sector y del campo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Yo creo que guardo la distancia y me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Por lo menos. ¿Es así o no? ¿No? Vale, vale. Como es todas las comunidades autónomas, en cada una hay una norma. Bueno, pues la verdad que hacía algún tiempo que, por todos los acontecimientos del COVID, pues yo llevaba algún tiempo sin venir por Rioja. Eso no quita para que hayamos tenido contacto semanal y en las reuniones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y también en las últimas reuniones sectoriales que ha habido del sector del vino. Pero antes de entrar en el sector del vino, decirles que estamos en un momento crucial del futuro de la política agrícola común, que la fecha tope será el 30 de mayo para ver cómo queda el futuro del campo español de la nueva aplicación de la PAC y que a día de hoy quedan muchas incógnitas todavía por resolver. Está habiendo reuniones bilaterales con el Ministerio de Agricultura y nos ha sorprendido mucho la última postura o la última petición que ha hecho el ministro de que se va a convertir en un facilitador o un árbitro de la situación del futuro de la política agrícola común para España.
No sé cómo lo va a hacer, máxime cuando él es parte directa en la toma de decisiones, y ahora que se convierta en árbitro, pues no es el mejor sistema desde mi punto de vista. Quedan incógnitas como, por ejemplo, los ecoesquemas, si se van a caer en el 20% o no. Queda la incógnita del Plan Estratégico Nacional, que no sabemos cómo va a ser ese plan estratégico. Y queda una incógnita muy importante, que es todo el tema de la convergencia, que se ha empezado a hacer en el 21 y que nadie o muy pocos están de acuerdo con esta convergencia. Y que nosotros lo que hemos pedido desde Asaja, con carácter para todos, es que la convergencia sea suave, sea lenta y que no haya traumatismos en la aplicación de estas decisiones. Por otro lado, como acontecimientos importantes a nivel nacional, lo ha dicho Eduardo, estamos inmersos en la ley de la cadena. La ley de la cadena, que fue algo por el que al principio antes de llegar la pandemia, en el mes de febrero del año pasado, pues todos estamos en las carreteras pidiendo unos precios justos para el sector, y esta ley de la cadena tiene que contemplar, desde luego, lo que estamos pidiendo, el que no haya un producto agrícola que se pueda vender por debajo de los costes de producción. Para eso se necesitan muchos instrumentos, se necesitan instrumentos de contratos que de luego tiene que haber un registro de contratos público, donde los contratos no se metan en un cajón y luego se saquen cuando se necesitan para justificar no sé cuántas cosas. Necesitamos que haya unos precios de referencia. Ya sabemos que no se pueden poner precios por decreto ley, pero sí puede haber una referencia de los costes de producción. Yo recuerdo hace ya mucho tiempo que aquí en Rioja se hizo un estudio por el cual se veía cuánto costaba producir un kilo de uvas. Eso también está en Castilla y León, está en Castilla-La Mancha, y esos estudios son a lo que nosotros queremos hacer referencia para que se vea cuánto cuesta producir. Luego hay acontecimientos internacionales, pero que esos acontecimientos internacionales no son para toda la vida. Hemos visto con el tema de los aranceles con Estados Unidos, que tanto ha perjudicado las exportaciones españolas, fundamentalmente aceite, vino, queso y algunos productos derivados, pero que ahora tenemos 4 meses para ver qué ocurre con esto. Son decisiones que se están tomando ahí, pero que nadie ponga como excusa que los acontecimientos internacionales no permitan poner un precio justo. Los acontecimientos internacionales los sabemos perfectamente y lo sabemos los agricultores mejor que nadie, porque aquí ha habido un barco que ha tenido una serie de problemas en el canal de Suez y estábamos temblando ya de cómo las materias primas podían subir, fundamentalmente fertilizantes y petróleo, ¿no? Por lo tanto, esos son los temas que estamos ahora mismo inmersos en los trabajos que estamos haciendo con el Ministerio. Y aparte hay otros temas más, con el tema de la reforma laboral, salario mínimo, qué es lo que va a ocurrir con los fijos discontinuos, qué es lo que va a ocurrir con todo lo que esos encadenamientos de contratos que quieren. Creo que hay bastante desconocimiento del sector y estamos trabajando, por lo menos para decirle a la ministra de Trabajo, en este caso, que este sector es que no es un ordenador, que lo programas por la mañana y sabes lo que te va a dar por la tarde. Aquí llueve, aquí nieva, aquí hace falta agua en algunos sitios, aquí hay situaciones por las cuales los trabajadores que tenemos empiezan a trabajar en Huelva y terminan en Lérida o terminan en otras zonas. Hay que ver lo que es la realidad del sector. Y luego creo que es importante lo que Eduardo decía, estamos en Rioja, por lo tanto el sector del vino es un sector específico y concreto, y las sectoriales que hemos tenido en Madrid, yo creo que Rioja ha dejado claro cuáles son sus peticiones y que la sectorial del vino de Asaja así las ha entendido. Fundamentalmente, para Rioja hay una serie de medidas que creo que todo el mundo está de acuerdo y se van a apoyar. Pero lo más importante es, decía Eduardo, ¿qué va a ocurrir con el día 26? Yo creo que el día 26, y quiero equivocarme, aquí en Logroño esta mañana, quiero equivocarme, no va a ocurrir nada. El ministro ha dicho que el comisario ha entendido la propuesta de 13 países, pero también los servicios, en este caso la comisión, por la información que manejamos en Asaja, o mucho cambia esto o no va a haber dinero para el sector del vino en España. El dinero que va a haber para el sector del vino es el que tenemos. Y el que tenemos es un 8,2%, digo 8,2 millones menos que el año pasado.
Estábamos en 200, en torno a 217, 219, 215, según el PARVE, según lo que tenía. Y yo creo que, para no equivocarme, vamos a tener para el año que viene, pues yo creo que concretamente va a ser de, he dicho 8,2 y esa cifra es correcta, pero va a ser en torno a, sí, 8,2 millones menos de lo que teníamos el año pasado. Con esto van a hacer lo que hicieron el año pasado. Esto es lo que hay para el sector y de aquí, ¿cómo se coge? ¿O quién lo coge? Yo creo que es una auténtica barbaridad. El sector del vino ha tenido unas consecuencias que, desde luego, son ajenas al propio sector, como otros sectores económicos de la sociedad española, la sociedad europea, y yo creo que la Unión Europea tiene que poner ese dinero. Pero, vuelvo a insistir, la información que yo manejo no va a ser así. Y quisiera, vuelvo a reiterar, quisiera equivocarme. En este presupuesto hay una serie de medidas que, desde luego, yo también apoyo lo que el presidente de Rioja dice. Mientras no se arregle esto, ¿para qué queremos poner más dinero para reestructuración? Bastante problema tenemos ya. Y aquí hay una serie de medidas que en Rioja, lo que es la vendimia en verde, que en una medida que estaba ahí dormida, pero que cuando llegan momentos complicados, pues regiones como Castilla y León, regiones como más amplias como Castilla-La Mancha, Extremadura, han visto la necesidad. Que nadie quiere acogerse a este tipo de medidas, pero cuando la situación se complica, pues es una situación en la que se acepta. Hay otras regiones de España que quieren otras medidas, pero concretamente la sectorial que nosotros hicimos hace 4 o 5 días, pues lo que decía la sectorial era una serie de medidas muy concretas que fundamentalmente eran la cosecha en verde, el precio de la uva pactada en los contratos, si son plurianuales, mejor y debe ser superior a los costes de producción. Y luego yo creo que se debe seguir insistiendo, y desde luego desde Asaja lo apoyamos, el que las denominaciones de origen están teniendo un papel bastante importante en el presente y en el futuro del sector, ¿no? Y luego, si estos fondos no vinieran, yo creo que se está hablando mucho de 140.000 millones de euros para nuestro país. Yo creo que el sector vitivinícola español algo podría coger de este fondo de recuperación que tenemos en marcha. Pero dentro de los 1.057 millones que el Ministerio de Agricultura tiene encima de la mesa, para el sector del vino, en este caso, no hay nada como para otros sectores. Hay para regadíos, un poquito, hay para digitalización y un poquito para proyectos innovadores en ganadería. No hay más. No hay más. Y si no hay más, es porque creo que quien lo ha pedido o quien los está ejecutando no ha tenido en cuenta el sector agrario. Les podría decir que, por ejemplo, para un sector tan importante como es el hidrógeno verde, va a haber en torno a 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros. Yo creo que el sector... la radiografía del sector vitivinícola este año, estamos casi en 46 millones de hectolitros. Tenemos una producción superior a la del el año pasado y, por el contrario, tanto las exportaciones como lo que es el consumo interno, como todos los datos macro y microeconómicos del sector del vino, pues desde luego, si los comparamos con el año pasado, no son positivos. Hemos perdido valor en las exportaciones, claro, hemos exportado menos, y hemos perdido determinadas situaciones que en el año 2018-19 las teníamos. Y luego, gracias a lo que se está exportando, que no es mucho, pero gracias a la exportación es como está manteniendo el tipo algunas bodegas del sector y el sector propiamente dicho. Y luego creo que es importante quitarse ya la careta de una vez y hacer la promoción en España del vino como se merece hacer la promoción. Aquí tenemos complejos, nosotros no tenemos ninguno, lo hemos dicho desde siempre, y
Creo que lo hemos demostrado en otros sectores, hacer promoción al aceite de oliva, hacer promoción en la carne con tantas agresiones que está teniendo. Yo creo que es importantísimo el que el sector haga las campañas de promoción a nivel nacional y a nivel exterior sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de miedo. El vino es un producto que por lo menos los que somos de zonas vitivinícolas quitó mucha hambre y desde luego dio mucha riqueza y mucha energía a las personas y a la tierra. Y por lo tanto creo que es importantísimo el que desde la Interprofesión del Vino de España hagamos este tipo de... No sé si quieren algunos datos más, pero desde luego lo que tenemos este año es fundamentalmente 45,7 millones de hectolitros. Fueron a mosto fueron un 11% y que fueron 5 o 6 millones, 5,8 millones lo que había, y desde luego es una cifra bastante superior a la del año pasado. Por categorías de vino, si quieren, 40,7 millones fueron elaborados, un 35,7% y el 14% fueron vinos con denominación de origen, y los otros 12, digo, el otro 12,6, que son 5,15 millones, son vinos con IGP. Y luego hay otros vinos varietales, pero desde luego estos son los datos más significativos. Por comunidades autónomas, pues La Mancha produce el 58%, y luego pues tenemos seguido de Extremadura, seguido de la Comunidad Valenciana, Castilla, León, Cataluña y luego ya Aragón y Rioja. Esos son los datos macro que hay y desde luego eso es la radiografía que yo hago. Y no les oculto que mi presencia hoy aquí en Rioja es para seguir apoyando, desde mi punto de vista, el buen trabajo que está haciendo Asaja en Rioja y lo que ha hecho en estos últimos años en el Consejo Regulador y lo que esperemos que siga haciendo en el futuro. Esta organización es la primera organización aquí en la comunidad autónoma de La Rioja, y que muchos problemas tuvimos en los inicios, pero que luego el trabajo que ha venido haciendo de generaciones enteras y de personas que yo tengo hoy en el recuerdo, pues ha dado el fruto que yo estoy bastante satisfecho. Hoy empieza un trabajo, ya lo hemos empezado hace unos días, pero hoy empieza un trabajo para intentar conseguir esa representación de las hectáreas las máximas posibles, porque nosotros entendemos que esas hectáreas en nuestras manos estarán en manos de profesionales, estarán en manos de defender los intereses de los viticultores de La Rioja y de este potencial tan importante que tiene este sector aquí en La Rioja. Por lo tanto, hoy visitaré algunos agricultores, visitaré algunas explotaciones, visitaré alguna bodega y, desde luego, nuestro catecismo es el que venimos diciendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir trabajando de una forma profesional para los intereses de los agricultores, no para otro tipo de intereses. Y nada más, si hay alguna pregunta, pues encantado y lo que a su disposición. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. No sé si se me oye. Soy Pilar Mazo de Agencia EFE. ¿Me oye? Sí, Pilar. Sí, Pilar. Se oye con mucho eco, pero bueno. Tengo una duda. Cuando usted ha hablado de que habrá 8,2 en el entorno de 8,2 millones de euros menos, ¿se refiere a 2021? ¿Cómo? Los 8,2 millones de reducción de presupuesto Al PAS B. al PAS B para el año 2021. Para el año 2021. ¿Aproximadamente de qué cifra estaremos hablando? Vamos a ver. Los fondos PAS B 2020 fueron un total de 85,8 millones de euros como medida extraordinaria. Concretamente, 65,2 millones a la destilación de crisis con el fin de reducir y tal. Y aquí en el PAS B, para el 2021, se reducen 8,2 millones de los 212, me parece que son. Quería hacerte también otra pregunta. Ha dicho usted al final ya
que bueno, ha pedido que quitarse la careta como se merece y que es muy importante que se haga una promoción del vino. ¿Este llamamiento lo hace a la interprofesional del vino a nivel nacional o a quién le hace ese llamamiento a la promoción? No, lo hago a nuestro querido país, lo hago a España entera, lo hago a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, lo hago a esas consejerías de sanidad que algunos problemas ponen y deberían de preocuparse de otras cosas. Y lo hago también, evidentemente, en el seno de la interprofesión lo estamos haciendo. No voy a olvidar que yo ocupo la vicepresidencia de esa interprofesión como presidente de ASAJA, que ahora en mi puesto está el presidente de Rioja, que es el que asiste a la interprofesión, pero yo creo que con valentía hay que defender el consumo moderado, hay que defender las propiedades que tiene el vino, como se está haciendo en otros sectores y tan buen resultado nos está dando. Por lo tanto, basta ya. Cuando un consejero de una comunidad autónoma dice que hay que defender el vino, pues oiga, hay una televisión pública en su comunidad autónoma, no tenga usted miedo en promocionar el vino para un consumo moderado y ver las cosas como se están haciendo y lo que hay detrás del vino y cómo se hace cómo se hace este producto, ¿no? Entiendo que cuando usted nos está diciendo que bueno, pues hay algunas consejerías de sanidad que están planteando problemas, ¿nos puede decir en qué comunidades autónomas ha detectado esta situación? Bueno, hay alguna comunidad autónoma que nos dio problemas. Ahora no nos está dando ningún problema porque no está haciendo prácticamente nada, ¿no? Por eso. No, es que hay un eco aquí que yo al final... ¿Eduardo? Sí, que al final, como bien dice Pedro, en su momento pues hubo alguna provincia, alguna comunidad, perdona, que pues habló en contra del consumo del vino. Como bien dice Pedro, ahora mismo no tenemos ninguna noticia al respecto, pero lo que, como bien dice Pedro, es importantísimo la promoción, apostar por ello para vender nuestro producto, el vino en este caso, ya que hemos tenido el cierre del canal, los restaurantes, los bares, el canal Horeca, y que tantas pérdidas hemos tenido, sobre todo los vinos de calidad, que en ellos estamos la de Rioja. Muy bien, por mi parte, muchas gracias. Gracias, Pilar. Sí, hola, buenos días. Sí. Buenos días, ¿se oye? Soy Alberto Gil, de La Rioja, del periódico. Alberto, buenos días. Buenos días. Bueno, dos preguntas, básicamente. Para Pedro, si, como parece ser, la Comisión Europea no va a poner más dinero, considera imprescindible que lo ponga el Ministerio, que recordemos que el año pasado tampoco puso nada adicional. Y, en segundo lugar, sobre el reparto de las ayudas extraordinarias, ¿qué opina Saja? El año pasado alrededor del 75% fue a destilación, lo que con los precios que hubo excluyó directamente a Rioja. Si para este año prevén o están a favor de un reparto entre las medidas, quizás más cosecha en verde, quizás más almacenamiento, menos... Bueno, si nos podía concretar un poco la postura de Saja Nacional. La primera, completamente de acuerdo, en el que desde luego hemos visto cómo países como Francia, para determinados sectores con problemas, pues en la última noticia que tenemos es que para el sector del vacuno Francia ha puesto 60 millones de euros de su presupuesto. El año pasado se le pidió al ministro que si no había más presupuesto extraordinario, pues desde luego que lo pusiera el propio gobierno. No se hizo, solamente lo que se hizo fue, como bien decías, y enlazo con la segunda pregunta, es con los fondos que tiene el propio sector del vino con todos los fondos del PARVE, ¿no? Si este año vamos a tener 8,2 millones menos a partir del 21, que van a ser 202 millones, cuando el año pasado tuvimos 212, o 210, sí, casi 212, pues mal vamos ya, ¿no? Mal vamos ya. Nosotros en la sectorial lo que hemos hecho es recoger, y en la última sectorial que estuve yo, recoger todas las sinergias del sector vitivinícola español, todas. Evidentemente, a Rioja no le interesa la destilación de crisis, le interesa la vendimia en verde, le interesa el almacenamiento que está recogido en esa decisión. Ahora, ¿cómo va a ser el reparto? Pues el reparto, si es con el dinero que tenemos, pues va a ser un reparto bastante complicado,
porque al final con menos dinero, pues menos para todos. Pero desde luego yo creo que hay medidas que hay que coger que beneficien a la mayoría. Y beneficiar a la mayoría significa que Extremadura, Castilla-La Mancha, Rioja, todos estamos de acuerdo en las medidas. Ahora, tampoco puede ser para todos una medida y para otros no. En Asaja lo que hemos hecho es medidas donde se contemplen todos. Y ahora, concretamente, nosotros estamos aquí en Logroño hoy, pero a las 12 hay una reunión en el Ministerio de Agricultura, de la sectorial del vino, para ver cómo se va a hacer ese reparto. ¿Cómo se va a hacer ese reparto? Primero, si hay reparto, si hay reparto, porque lo primero que hay que ver es si solamente van a quedar los 202 millones, a dónde se van a aplicar y cómo se van a aplicar. Pero nosotros en Asaja lo que hemos visto es, primero, hemos dicho las medidas que tienen que ser y vamos a ver el Ministerio qué es lo que dice. El Ministerio se está escudando en que el día 26, en el próximo Consejo, el comisario ha tomado nota, pero la información que nosotros tenemos es que no va a haber presupuesto extraordinario. Sí, y una última cuestión sobre el asunto de Valdepeñas, el presunto fraude en el que hay implicados 4 grandes operadores nacionales, especialmente 2. ¿Qué opinión tienen desde Asaja y si habría que tomar alguna medida preventiva o esperar a que sea la Audiencia Nacional? Bueno, podría yo decir, está en manos de la justicia y así me quito este tema del medio, ¿no? No es así. Me gusta, por lo menos hasta donde sé, opinar. Asaja, junto con otras organizaciones y cooperativas, son los denunciantes de esta situación. Los denunciantes de esta situación. Y, en segundo lugar, como aquí no se tomaban medidas de las que nosotros queríamos en el seno de la interpretación que tomaran urgentemente, pues las organizaciones agrarias y las cooperativas lo que hicimos fue dimitir de los cargos de la interprofesión y hace ya más de un mes y medio que nos fuimos de la interprofesión porque no queríamos ser ya cómplices de esta situación. A partir de ahí, pues a partir de ahí la Audiencia Nacional está pidiendo información, está pidiendo lo que es el grueso de la denuncia y ya veremos a ver qué es lo que hay. Pero desde luego hay que hablar de presunción, pero a nosotros no nos gustaba la marcha de cómo se estaban haciendo las cosas y por eso nos fuimos las organizaciones agrarias y las cooperativas de esa interprofesión. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola de nuevo, perdone. Por concretar un poco a la pregunta que le ha hecho mi compañero Alberto, ¿se puede decir entonces que Asaja pide al Ministerio de Agricultura, va a pedir que si no vienen estos fondos de Bruselas, esta diferencia lo ponga el Ministerio? Pilar, no se te ha entendido la última frase, no se ha entendido, perdóname, Pilar. Lo que quería preguntarte es si la posición de Asaja es que si finalmente estos 8,2 millones de euros no vienen al sector del vino por parte de Bruselas, si el pronunciamiento o la petición de Asaja es que los ponga el Ministerio de Agricultura. Sería poco. Los 8,2 millones es poco. Eso es la reducción que va a tener el PASBE, ¿no? Pero desde luego nosotros lo que estamos pidiendo es que ya que tenemos la reducción de los 8,2, dejar esos 202 millones dentro de este programa y lo que hemos pedido son más fondos adicionales a la Unión Europea, más fondos. Y si esos fondos no llegan adicionales, el Ministerio o el Gobierno tendría que ser consecuente y poner una partida presupuestaria para el sector del vino. Gracias. Vale. ¿Alguna preguntita más? ¿Lo dejamos aquí? Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta luego, buenos días. Pues